Muy buen día, buena tarde. Agradezco la invitación al séptimo Congreso Internacional de Literacidad y Polifonía Educativa en su edición 2026. Es un honor participar en este espacio de diálogo académico, reflexión y encuentro de voces comprometidas con la educación, la formación humana y la construcción colectiva del conocimiento. Gracias a las instituciones y organizadores del Congreso, en especial al doctor Enrico Bosciolesi. En tiempos marcados por la incertidumbre, la fragmentación y las múltiples expresiones de violencia, resulta indispensable reivindicar la educación como espacio de humanidad, donde la palabra, argumentación y pluralidad de voces se conviertan en instrumentos de paz, esperanza y transformación social. Me sumo a las instituciones, organismos, comunidades académicas e intelectuales que sostienen que el diálogo y el encuentro ético constituyen desde el aula una vía fundamental para construir un espíritu intelectual comprometido con la reflexión, la escucha y el pensamiento crítico. Desde la convicción freiriana de que no hay cambio sin sueño, ni sueño sin esperanza, sostener el pensamiento crítico como práctica formativa significa defender una pedagogía capaz de cultivar paz, dignidad y esperanza activa en la construcción de un mundo mejor. Por eso, universidades, redes académicas y espacios de humanidad como el presente colocamos la palabra, escucha y pensamiento crítico para pensar la literacidad y polifonía educativa en la formación de sujetos capaces de leer críticamente su realidad, dialogar con otros y contribuir a la construcción de un mundo mejor, más justo y radicalmente alejado de la guerra. Desde este horizonte, presento la ponencia titulada Gobernanza, literacidades múltiples en la producción de conocimiento en red. El núcleo de mi planteamiento es que la producción de conocimiento ya no puede comprenderse desde esquemas aislados, lineales o institucionalmente cerrados, sino desde entramados relacionales en los que convergen múltiples actores, lenguajes, mediaciones, territorios, instituciones y prácticas de sentido. En otras palabras, el conocimiento no se produce solo en espacios delimitados y estables, sino en redes de interacción donde se negocia, disputa, circula, se resignifica y se legitima. Para sostener esta perspectiva, recupero inicialmente el enfoque del doctor Enrico Bosciolesi, porque permite comprender la literacidad como una realidad integral, compleja y profundamente humanizante, como un proceso formativo integral que articula subjetividad, cultura, currículo y un mundo social en una misma dinámica de construcción humana. En esta visión, la literacidad no se reduce a una habilidad técnica de lectura o escritura, sino constituye un proceso formativo donde confluye la criticidad, interculturalidad, libertad, currículo, adaptación, complejidad y la constitución misma del ser humano. Por ello, la literacidad adquiere un sentido profundamente pedagógico, cultural y ético que contribuye a formar sujetos capaces de comprender la realidad, dialogar con la diferencia, actuar con libertad y situar sus aprendizajes en horizontes más amplios de convivencia, responsabilidad y humanidad compartida. Con base en ello, propongo 4 enfoques que estructuran el trabajo. Literacidades múltiples porque permiten comprender que el conocimiento se construye a través de diversos lenguajes, mediaciones y formas de significación, no solo desde el lenguaje académico formal. Polifonía educativa,
Reconoce que el saber se enriquece en la interacción de voces, experiencias y perspectivas distintas, haciendo visible la diversidad de sentido presentes en lo educativo. Gobernanza. Muestra que la producción de conocimiento también depende de procesos de articulación, toma de decisión y coordinación entre actores, normas e instituciones. Producción de conocimiento en red. Destaca que el saber emerge de conexiones, intercambios y procesos de co-construcción más allá de esfuerzos individuales o aislados. En conjunto, las categorías nos permiten afirmar que desde la complejidad, el conocimiento educativo no es fijo ni lineal, sino dinámico, relacional y emergente. Su valor analítico reside en que ayudan a comprender cómo los saberes se configuran en tramas de interacción, mediación y colaboración, abriendo posibilidades para pensar la educación como un proceso colectivo de construcción de sentido y transformación. Por ello, el siguiente paso es mirar el conocimiento no solo como contenido o resultado, sino como campo relacional. Estos enfoques no son compartimentos estancos, por el contrario, se articulan entre sí y permiten leer a la educación como un campo relacional, donde los procesos de formación, investigación y producción de saber están atravesados por interdependencias, tensiones, colaboraciones, asimetrías y disputas de legitimación. En este sentido, las categorías planteadas no permanecen en el plano abstracto, hacen inteligible una configuración relacional del saber. En ese horizonte, las categorías poseen una profunda densidad ética y política, pues favorecen una educación más inclusiva al reconocer la diversidad lingüística, cultural y epistémica, al tiempo que fortalecen la agencia de quienes aprenden como sujetos a leer críticamente la realidad, tomar la palabra, dialogar con otros y participar activamente en la transformación de su mundo. Las categorías básicas del Congreso, literacidad y polifonía educativa, nos permiten comprender las condiciones que hacen visible la producción de conocimiento en red como un proceso relacional, situado y no lineal. En este contexto, la educación se revela como un campo atravesado de interdependencia, tensiones y posibilidad de articulación colectiva, donde la diversidad de voces, la circulación de significados y organización de vínculos hacen posible formas más abiertas, críticas y democráticas de comprender y transformar la realidad. Si observamos el mapa de concurrencia y redes de conceptos, lo que aparece no es una suma de términos ni una simple distribución temática. En esta densidad de interacciones en red, los nodos adquieren significado por los vínculos que establecen entre sí. Más que una suma de categorías, se observa una trama de conexiones entre campos, actores, metodologías, experiencia y mediaciones que se entrecruzan, se tensionan y se ponen mutuamente generando configuraciones dinámicas del saber. La producción de conocimiento, si bien es el resultado de acumulación de esas interacciones entre sujetos, disciplinas, instituciones y contexto, también es una trama en la que intervienen relaciones de poder, disputas de sentido, mediaciones metodológicas y compromisos éticos. Desde la complejidad, esto resulta fundamental, ya que el conocimiento no emerge en sistemas cerrados, sino en configuraciones abiertas, multidimensionales e interdependientes. De ahí que producir conocimiento en red implica reconocer la no linealidad, la retroalimentación, la incertidumbre y la constante reconfiguración de los vínculos.
Si aceptamos que el conocimiento se configura así, necesitamos preguntarnos, ¿qué condiciones organizan y orientan dichas tramas? Es aquí donde la gobernanza adquiere centralidad. La gobernanza no puede reducirse a la coordinación administrativa ni a la regulación técnica. Desde una perspectiva relacional y crítica, la gobernanza es el conjunto de procesos mediante los cuales se articulan actores, instituciones, mediaciones, normas, decisiones y responsabilidades compartidas en la conducción de lo educativo y de lo científico. Su importancia radica en que no solo organiza vínculos, sino que define condiciones de participación y circulación del saber. Esta lectura se enriquece al incorporar el enfoque de una investigación con innovación responsable. En este marco, la gobernanza aparece como un eje estratégico porque vincula la producción de conocimiento con la sociedad a través de la participación pública, las políticas, la ética, la igualdad de género, la educación científica y la ciencia abierta. No se trata simplemente de gobernar la investigación, sino de construir condiciones para que la ciencia sea más reflexiva, más responsable, más participativa y socialmente pertinente. La gobernanza en este sentido crea las condiciones institucionales éticas y relacionales para que la co-construcción del conocimiento sea posible. Es decir, funciona como el eje que articula la ciencia con la sociedad mediante políticas, instituciones, financiamiento, normas y procesos de organización capaces de orientar la producción de conocimiento hacia fines públicos, éticos e inclusivos. Ya no es administrar la investigación, sino crear condiciones en dicha administración para que la participación, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas acompañen todo el proceso científico, desde la definición de prioridades hasta la circulación de resultados. Es importante subrayar que no existe ruptura entre gobernanza en red y ciencia abierta, ya que la ciencia abierta constituye la proyección operativa de una gobernanza en red. Si la gobernanza configura las condiciones de posibilidad, la ciencia abierta expresa esa acción viable para dicha construcción. La relación entre ambas es de continuidad. Gobernanza organiza, crea condiciones institucionales, éticas, normativas y relacionales para que esa construcción sea posible. Y ciencia abierta materializa dicha articulación en prácticas concretas de acceso a un ejercicio que democratiza la producción colectiva, a través de esa participación, circulación y diálogo ampliado del saber. El impacto del ejercicio de la gobernanza en red radica en que no solo coordina actores e instituciones, sino transforma las condiciones mismas de la producción, circulación y legitimación del conocimiento. Cuando la gobernanza se ejerce en sentido relacional, fortalece la interdependencia entre comunidades académicas, espacios educativos, mediaciones tecnológicas y marcos institucionales, haciendo posible la toma de decisiones más compartida, flexible y situada. Su efecto no es únicamente organizativo, sino epistémico y político. Ampliando la participación, diversifica las voces, favorece la colaboración interinstitucional y genera condiciones para que el saber emerja como construcción colectiva y no como producto cerrado. La gobernanza en red impacta directamente con la viabilidad de la ciencia abierta y en esa co-construcción del conocimiento, porque se convierte la articulación entre actores, normas y mediaciones en una práctica de apertura, corresponsabilidad y democratización del saber. Recupero el sentido de las recomendaciones que la UNESCO elaboró sobre ciencia abierta desde 2021.
comprenderla como un constructo inclusivo formado por principios y prácticas encaminadas a hacer que el conocimiento científico sea más accesible, reutilizable, colaborativo y socialmente abierto. Lo relevante aquí no es únicamente la apertura a publicaciones o datos. Lo decisivo es que esa ciencia abierta mismo del conocimiento, al abrir la creación, la evaluación, la comunicación, la apropiación social de saber a actores más allá de la comunidad científica tradicional. En ella encontramos valores como calidad, integridad, beneficio colectivo, equidad, justicia, diversidad e inclusión, así como principios de transparencia, responsabilidad, participación, flexibilidad y sostenibilidad. En ese horizonte, la política internacional orienta elementos normativos, impulsa arreglos para que gobiernos, universidades, centros de investigación, comunidades y otros actores compartan infraestructura, datos, conocimiento, corresponsabilidades. Así, la gobernanza en red aparece como la mediación que vuelve operables esos compromisos internacionales, mientras la ciencia abierta constituye su traducción práctica en procesos de coconstrucción, circulación y democratización del conocimiento a escala global. La gobernanza en red aporta condiciones institucionales, normativas y relacionales para que la ciencia abierta se constituya en una acción viable, mediante la cual esa gobernanza se traduzca en coconstrucción, acceso, circulación y apropiación del conocimiento. En esta perspectiva, literacidades múltiples resultan indispensables porque permiten participar en los diversos lenguajes, soportes, mediaciones y circuitos mediante los cuales el saber circula y se resignifica. La polifonía educativa cobra fuerza al reconocer que el conocimiento se enriquece en la interacción entre voces, experiencias y racionalidades diversas. Y el trabajo en red se convierte en la condición organizativa y relacional que hace posible dicha colaboración. De ahí, el llamado respetuoso a las comunidades académicas a sumarnos a un ejercicio de gobernanza democrática, abierta y plural, que haga de la participación el diálogo entre saberes y la corresponsabilidad compartida, no como una aspiración retórica, sino como una práctica concreta en la producción de conocimiento. Es una posibilidad de construir horizontes más justos, inclusivos y humanizantes, donde la apertura del saber se puede traducir en una verdadera democratización de nuestros procesos de producción de conocimiento, donde voces y sentidos dejan una red de significados diferentes. Vista críticamente, la ciencia abierta, si bien recupera resignificación de sentidos a través de esas literacidades múltiples de la polifonía educativa y del trabajo en red hacia el acceso del conocimiento, también potencia esa corresponsabilidad y dialogicidad en la producción, circulación, evaluación y apropiación. Sin embargo, no debe entenderse como simple disponibilidad técnica de datos o publicaciones, sino como un campo de disputa ética, política y epistémica, en el que se juega la democratización real del conocimiento, la redistribución de la palabra autorizada y la construcción colectiva de sentidos orientados a la justicia, inclusión y bien común. Esta red clarifica la llamada apertura del conocimiento, donde redes internacionales muestran claridad que la circulación global del conocimiento sigue atravesada por asimetrías estructurales. Algunos países concentran mayor infraestructura, mayor visibilidad, mayor número de repositorios y mayor centralidad relacional, mientras que otros
permanecen en posiciones periféricas. Esto significa que el trabajo en red, aunque amplía la cooperación, no garantiza por sí mismo condiciones más equitativas de participación, mayor visibilidad o legitimación del saber. Las redes no son necesariamente horizontales, también pueden reproducir jerarquías geopolíticas, desigualdades de financiamiento, dominio lingüístico y dependencia institucional. Los países con menor presencia quedan en posiciones más marginales, lo que puede traducirse en menor capacidad de incidencia, de definición de agendas y de reconocimiento internacional. En ese sentido, la red no solo representa colaboración, sino también relaciones de poder, desigualdad en infraestructura y una geopolítica de conocimiento donde la apertura sigue estando mediada por recursos, lengua, financiamiento y capacidad institucional. En estos casos, el trabajo en red no constituye únicamente una modalidad organizativa o colaborativa, sino una forma crítica de producir, compartir y legitimar conocimiento en contextos atravesados por desigualdades, disputas de poder y múltiples mediaciones institucionales, culturales y tecnológicas. Asumir el trabajo en red implica defender una práctica relacional que fortalece la construcción, la dialogicidad y el compromiso ético con formas más justas de producir sentido y de intervenir en la realidad. Esa lectura crítica se vuelve aún más necesaria cuando miramos el contexto global actual. Los informes recientes sobre los objetivos de desarrollo sostenible muestran un panorama preocupante. El avance global hacia la Agenda 2030, más de 10 años del impacto de la pandemia por COVID, sigue siendo insuficiente y desigual. Solo una parte menor de las metas se encuentran en ruta o en progreso moderado. Mira, que abren una lectura desde la literacidad y polifonía educativa. Desde este horizonte, la producción de conocimiento y la gobernanza en red no son asuntos periféricos, son condiciones estratégicas para pensar respuestas articuladas ante problemas complejos. La educación en particular tiene aquí una responsabilidad central. No solo transmitir contenido, formar sujetos capaces de comprender la complejidad, actuar colectivamente, habitar la incertidumbre y sostener proyectos comunes orientados a la dignidad, la justicia y la paz. La gestión y producción de conocimiento en redes interinstitucionales no puede entenderse solo como una producción de un proceso armónico de colaboración, sino como un campo atravesado por tensiones entre escalas, actores, intereses y formas desiguales de participación. La política pública compleja define marcos de orientación, pero también delimita qué saberes se priorizan, quiénes pueden incidir y bajo qué condiciones se legitima el conocimiento. Las redes de gobernanza relacional muestran que la articulación interinstitucional no elimina las asimetrías, sino que muchas veces las reorganiza en escenarios desterritorializados y pospandémicos, y la apelación a la colaboración, los datos y la ciencia abierta abre posibilidades democratizadoras, aunque también enfrenta el reto de no reproducir exclusiones bajo el discurso de la apertura. Así, producir conocimiento en red exige problematizar no solo cómo se conecta el sistema, sino quién decide, quién participa, quién queda al margen y qué condiciones hacen posible la construcción más justa del saber. Esta reflexión adquiere aún mayor claridad cuando se observan experiencias concretas de colaboración sostenible. Las categorías analíticas entonces dejan de ser únicamente referentes teóricos y se expresan en prácticas reales de articulación, intercambio y producción compartida del saber.
La experiencia en la red de educación siglo XXI y las diversas instituciones, cuerpos académicos, intelectuales y nodos interinstitucionales que la acompañan, nos permiten reconocer que la gobernanza en red se materializa en vínculos, trayectorias compartidas y espacios de interlocución que a lo largo del tiempo han hecho posible no solo la cooperación, sino también la construcción de sentidos comunes, el reconocimiento de diferencias y la generación de conocimiento desde una lógica relacional. A casi 10 años de trabajo colaborativo, esta experiencia nos permite reconocer que la producción de conocimiento no se sostiene en esfuerzos aislados, ni en lógicas institucionales cerradas, sino en tramas de cooperación, que al mismo tiempo que potencian el intercambio, también hace visibles tensiones, asimetrías, disputas por legitimación del saber. La red no solo se entiende como esas entre instituciones, sino como un espacio de negociación académica, política y epistémica, donde convergen trayectorias, territorios, intereses y formas diferenciadas de participación. Esta experiencia se vincula directamente con un ejercicio de gobernanza y literacidades múltiples, atravesadas por corresponsabilidad, diálogo entre saberes y retos relacionados con la distribución de la palabra, visibilidad de las aportaciones y construcción de condiciones de colaboración. Considero que el trabajo en red no constituye únicamente una modalidad organizativa o colaborativa, sino una forma crítica de producir y compartir conocimiento. Su relevancia radica en que desplaza la lógica individualizada y cerrada de la producción del saber para situarla en tramas de interdependencia, diálogo y corresponsabilidad, donde convergen actores, voces, experiencias y saberes diversos. En este sentido, la red se vuelve una práctica viva de corresponsabilidad, diálogo entre saberes y construcción compartida del conocimiento. Su valor no reside en la capacidad de producir materiales, publicaciones o encuentros, sino en su potencia para construir comunidad intelectual, memoria académica y horizontes compartidos de reflexión e intervención. Quiero cerrar con una idea central. Este trabajo no ha buscado idealizar la red ni celebrar de manera crítica la apertura. Mi intención ha sido mostrar que la gobernanza, las literacidades múltiples, la polifonía educativa y la producción de conocimiento en red forman parte de una misma arquitectura relacional que puede abrir posibilidades democratizadoras y puede ser interrogada críticamente desde sus tensiones, desigualdades y desafíos. Si queremos una ciencia más abierta, una educación más dialogante y una producción de conocimiento más justa, necesitamos fortalecer corresponsabilidad, reconocer la pluralidad de voces, sostener el trabajo colaborativo y construir condiciones más equitativas para la participación en la vida académica e intelectual. De ahí, el llamado respetuoso a las comunidades académicas, educativas e institucionales a sumarse a un ejercicio de gobernanza democrática, abierta y plural, que haga de la participación el diálogo entre saberes y la responsabilidad compartida, no como una aspiración retórica, sino como una práctica concreta en la producción de conocimiento. Solo así podremos construir horizontes más incluyentes, más críticos y más humanizantes, donde la apertura del saber se traduzca en una verdadera democratización de sus procesos, sus voces y sus sentidos. Expreso mi agradecimiento a las instituciones, cuerpos académicos, redes de investigación, comunidades universitarias como el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, México,
y colegas con ese altruismo intelectual que han hecho posible este trayecto compartido. Reconozco que el trabajo colaborativo es experiencia académica y cobra mayor sentido cuando se construye de manera conjunta, dialogante y plural. Muchas gracias.